Veamos entonces ahora ya, comencemos a aplicar los conceptos que hemos estado trabajando a situaciones ya un poquito más interesantes, como es el caso de un péndulo simple que va a comenzar a oscilar. Únicamente tenemos como fuerza restauradora el peso mismo de la bolita, ¿verdad? La bolita que tiene una masa m, esa masa sabemos que si la multiplicamos por la aceleración gravitacional es igual al peso, y entonces ahí tenemos ya un movimiento que se conoce como movimiento oscilatorio, ¿verdad? Donde la única fuerza restauradora es el peso. La ecuación del movimiento armónico simple puede entonces aplicarse en la solución de una oscilación de una partícula que se mueve a partir de una posición de equilibrio. Ella, cuando se encuentra vertical, se encuentra en equilibrio. Nosotros le damos un desplazamiento, eso es la amplitud de movimiento, y comienza entonces a oscilar. Veamos entonces cómo vamos a trabajar ese movimiento, comparándolo con el movimiento armónico simple. Ahí tenemos el gráfico. El gráfico que tenemos acá es la tensión de la cuerda. Ahí tenemos la tensión en la cuerda. Y tenemos también el peso, ¿verdad? Luego tenemos ahí la aceleración que está dirigida hacia el punto de equilibrio, o sea, el punto donde está iniciándose el cable, que es la aceleración centrípeta, o que conocemos también como aceleración normal. Y luego tenemos la componente de aceleración tangencial. La que nos va a interesar a nosotros es la componente de aceleración normal. De manera que cuando planteamos las ecuaciones, hacemos una sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, de manera que tendríamos, a partir de la segunda ley de Newton, menos W seno teta igual a la masa por la longitud por teta 2 puntos. ¿Qué es esto que tenemos en la segunda parte de la ecuación? Omega seno teta no es más que la componente del peso a lo largo de la dirección tangencial. Y ML teta 2 puntos es aceleración angular, ¿verdad? Ya recordamos esa aceleración angular, ¿no? Teta 2 puntos, segunda derivada de teta con respecto al tiempo. De manera que ML representa entonces la masa de la partícula multiplicada por R alfa. R es L, alfa es teta, segunda derivada de teta. Luego ordenamos la ecuación y tenemos ahí la ecuación que ya estamos reconociendo nosotros como la ecuación diferencial homogénea que distingue el movimiento armónico simple. Cuando tenemos oscilaciones pequeñas, podemos hacer una aproximación. El seno de teta lo podemos igualar a teta, pero eso sí, teta expresado en radianes, ¿verdad? Entonces seno teta es igual a teta. Y el coseno de teta es igual a la unidad, porque son valores muy pequeños de ángulo. De manera que en la ecuación que tenemos arriba, el seno de teta lo vamos a poner ahora como teta. De manera que, al colocarlo de esa forma, estamos nosotros obteniendo la ecuación característica. Teta 2 puntos más G sobre L, teta igual a 0. Esa es la ecuación diferencial homogénea. La misma ecuación, solo que ahora está en función de teta y no está en función de x. El coeficiente que acompaña a teta, o sea G sobre L, viene siendo entonces la frecuencia circular natural. G sobre L es omega cuadrado, ¿verdad? Porque recordemos nosotros que en la ecuación diferencial el coeficiente que acompaña a la variable, en este caso teta, es la frecuencia circular natural elevada al cuadrado. De manera que omega sub n es la raíz cuadrada de G sobre L. Luego tenemos ahí la expresión entonces para la posición angular de la partícula, donde teta es igual entonces a la amplitud multiplicado por el seno de omega sub nt más phi, que esta ecuación es exactamente la misma que ya vimos anteriormente, donde en lugar de teta aparece x. ¿Recuerden la ecuación? X igual x sub m seno de omega sub t más phi. Ahora es teta en lugar de x. Y la amplitud la conocemos exactamente igual. El período. El período siempre es igual a 2pi sobre omega sub n, y que es igual en este caso a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Recordemos que es 2pi sobre omega sub n, pero omega sub n es raíz cuadrada de G sobre L. Entonces aquí le damos vuelta al numerador y al denominador, y tenemos entonces que el período es igual a 2pi por la frecuencia circular omega sub n, pero ya invertida porque se encontraba en el denominador. Bien, veamos entonces ahora una aplicación que es ya una partícula que está suspendida de arreglos de resortes en este caso. Veamos cuando tenemos los resortes a la par se llama un arreglo en paralelo, y cuando tenemos los resortes uno a continuación de otro se llama un arreglo de resortes en serie. Tenemos una masa de 50 kilogramos
que le estamos dando un desplazamiento de 40 milímetros hacia abajo, recordemos que ese desplazamiento se llama amplitud, es decir que 40 milímetros es la amplitud ya de la vibración. Y vamos a calcular entonces para cada uno de los dos arreglos lo que ya conocemos como el período de la vibración, y también vamos a determinar la velocidad y la aceleración máximas. Como les mencionaba en las gráficas anteriores, necesitamos simplificar el arreglo de resortes. Vamos a encontrar para determinado número de resortes, que pueden ser, en este caso son 2 resortes, pero pueden ser 3, 4, pueden ser muchos resortes. Vamos a encontrar lo que conocemos como una constante única equivalente. Esta constante única equivalente, en el caso de los resortes en serie, la vamos a encontrar con esta ecuación. 1 sobre K equivalente es igual a la suma de los recíprocos, o sea, los inversos de las constantes de los resortes involucrados, cuando tenemos resortes en serie. Y cuando tenemos resortes en paralelo, la constante equivalente será simplemente la suma de las constantes de los resortes involucrados. Vamos a ver entonces ahora la solución para el caso de resortes en paralelo. Para encontrar entonces la constante de resortes en paralelos, decimos que simplemente sumamos los resortes, las constantes de los resortes. Ahí tenemos que K sub E, o sea, la constante equivalente, es la suma de la constante del resorte 1 más el resorte 2, o sea, 4 más 6, esto da 10 kilonewton metro. 10 kilonewton metro. Este valor de 10 kilonewton metro es la constante que nosotros vamos a utilizar única dentro de todo el sistema. Recordemos que la amplitud es de 40 milímetros. Luego, la frecuencia circular natural, ya sabemos nosotros que es la raíz cuadrada de K sobre M. En este caso, K es la constante que acabamos de encontrar, de 10 kilonewton metro, que lo pasaríamos entonces a newton metro, 10 a la 4, sobre la masa de 50 kilogramos, y esto nos está dando 14.14 radianes por segundo. Así de sencillo, tenemos entonces la frecuencia circular natural. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque sabemos que este es un arreglo donde la única fuerza restauradora es la fuerza elástica, y esto caracteriza la vibración libre. Entonces directamente sabemos que la frecuencia circular natural es la raíz de K sobre M. El periodo entonces, ya tenemos la ecuación conocida, 2pi sobre la frecuencia circular, que acabamos de encontrar de 14.14, y esto nos da entonces 0.444 segundos. Y la velocidad máxima, nosotros sabemos que la velocidad máxima es cuando la partícula pasa por su punto de equilibrio. Imaginémonos en el círculo, la velocidad angular omega sub n por el radio que era xm, entonces la velocidad máxima es la amplitud multiplicada por la frecuencia circular natural, y esto es 0.566 metros por segundo. Esa es la velocidad máxima y se da cuando la partícula pasa por el punto de equilibrio. Y la aceleración máxima se está dando cuando la partícula se encuentra lo más alejada, es decir, cuando de nuevo pasa por el punto más alejado, se detiene y regresa. Justo donde se detiene para regresar, ahí tenemos entonces la aceleración máxima, que es igual a la velocidad angular elevada al cuadrado por x, o sea, x omega cuadrado x, ¿verdad? Ahí tenemos 8 metros por segundo cuadrado. En el caso del arreglo de resortes en serie, la constante equivalente ahora es la suma de los recíprocos. 1 sobre K equivalente es igual ahora a 1 sobre 4 más 1 sobre 6, que son las constantes de los dos resortes. Tenemos 5 sobre 12 y ahí tenemos entonces la constante equivalente al despejarla de esa ecuación, que es igual a 2.4 newton metro. Ahora tendríamos esa frecuencia circular natural como la raíz de K sobre M. Ya tenemos la constante calculada arriba, la dividimos entre la masa, eso nos da entonces una frecuencia circular de 6.93, y el período, que es 2pi sobre la frecuencia, es igual a 0.91, de igual manera pues la velocidad máxima y la aceleración máxima, en el caso de la velocidad máxima es x omega, x sub m, que es la amplitud máxima por omega, y es 0.277, y la aceleración máxima, que sería x sub m por la velocidad angular elevada al cuadrado, que sería de 1.92 metros sobre segundo cuadrado. Como ustedes pueden ver, no hicimos nosotros acá la solución de la ecuación diferencial. No es importante resolver la ecuación diferencial. Lo que tenemos que hacer nada más es identificar el movimiento como un movimiento de vibración libre, y entonces ya sabemos que vamos a aplicar estas ecuaciones. Omega sub n es igual a K sobre M, la raíz cuadrada de K sobre M, el periodo 2pi sobre omega sub n,
y las velocidades x sub m por omega y la aceleración x sub m por omega cuadrado. Eso es lo que tenemos que hacer, no nos estemos preocupando por encontrar la ecuación diferencial. Luego tenemos ya el caso de los cuerpos rígidos. En el caso de los cuerpos rígidos, cuando ellos se mueven bajo fuerzas restauradoras, que puede ser el peso o puede ser también un resorte, que son fuerzas conservativas, entonces la vibración que va a tener el cuerpo es también una vibración libre. Las mismas ecuaciones que hemos trabajado para la partícula las vamos a trabajar ahora para el caso de un cuerpo rígido. Esta es una placa cuadrada. Ustedes pueden ver que tiene de lado 2B, ¿verdad? Es una placa cuadrada. Y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar la ecuación del movimiento para llegar a una ecuación de la forma como está mostrada acá. Ahí tenemos en función de x o aquí tenemos en función de teta. Es decir, ambas son las mismas ecuaciones. En el caso primero, la variable es x. Segunda derivada de x más omega sub n cuadrado x igual 0. Esa es la ecuación diferencial característica. Pero si lo hacemos en función del ángulo teta, porque a veces puede ser más conveniente trabajar en función del ángulo por alguna oscilación, las oscilaciones son angulares, entonces trabajamos en función del ángulo. O si trabajamos una vibración lineal, es conveniente trabajar en función de x. O sea que va a depender nada más del problema que estemos trabajando. Y si trabajamos en función de la oscilación, o sea, un ángulo teta, entonces ahí tenemos la ecuación diferencial característica, ¿no? Igualadas a 0 porque son ecuaciones homogéneas. Entonces, si llegamos a establecer mediante la aplicación de fuerzas y aceleraciones a esta placa rectangular, aplicando D'Alembert, ya conocemos D'Alembert, es la suma de fuerzas igual a masa por aceleración, o como decíamos, la sumatoria de fuerzas igual a fuerzas efectivas. Entonces, pues, si llegamos a establecer mediante la ecuación del movimiento una ecuación similar a la que están descritas acá, concluimos entonces que el movimiento es armónico simple. Y podemos aplicar las ecuaciones que ya conocemos para la frecuencia circular natural, para el período y para la velocidad y aceleración máxima. Entonces, el objetivo en este problema es determinar la frecuencia circular natural omega sub n. Para ello planteamos entonces el diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos las fuerzas. En el primer caso tenemos las fuerzas que son el peso y las reacciones. Y en el segundo son las fuerzas que D'Alembert llamó fuerzas efectivas. Vean ustedes cómo el centro de masa tiene aceleración lineal y también la placa tiene aceleración angular. Hacemos una sumatoria de momentos para poder calcular esos momentos de las fuerzas aplicadas, que en este caso nos interesa el momento del peso con respecto al punto O y el momento de las fuerzas efectivas también con respecto al punto O. Vemos entonces cómo el peso multiplicado por el seno de teta multiplicado por la longitud o el radio que tenemos ahí es igual al brazo. Es igual entonces al momento de la fuerza efectiva, masa por aceleración tangencial, multiplicado por el par I alfa, o sea, I teta 2 puntos. Eso simplemente es la ecuación del movimiento que ya conocemos. Cuando trabajamos esa ecuación, sabiendo que el momento de inercia I para una placa es igual a 1/12 de la masa por las longitudes elevadas, por la suma de los dos lados elevadas al cuadrado, y eso lo sustituimos en la ecuación, y recordando también que el peso es igual a mg, llegamos entonces a esa ecuación. Vean ustedes cómo esa ecuación que tenemos ahí, donde hemos simplificado seno teta igual teta, es la ecuación que estamos comparando ahí arriba. Vean ustedes, teta 2 puntos más 3/5 g sobre b por teta igual 0. Quiere decir que lo que en esta ecuación es 3g sobre 5b, o sea 3/5 de g sobre b, es omega sub n cuadrado. Es la frecuencia circular natural. Ya hemos encontrado entonces la frecuencia circular natural, de manera que esa frecuencia circular natural es igual a 3/5 de g sobre b, y a partir de eso ya podemos conocer nosotros el período, porque sabemos que el período es igual a 2pi sobre la frecuencia circular natural, o sea 2pi sobre la raíz cuadrada de 3/5 g sobre b, que aquí se le hemos dado vuelta porque la estamos multiplicando, y tenemos entonces la solución de este movimiento del cuerpo rígido. Para resumir la clase de ahora, el objetivo nuestro
no es encontrar la ecuación diferencial, sino que el objetivo nuestro es, a través de la ecuación del movimiento, mediante la aplicación de la segunda ley de Newton o el principio de D'Alembert, llegar a esas ecuaciones, o sea, la ecuación diferencial homogénea que caracteriza el movimiento vibratorio de vibración libre. Una vez que llegamos entonces a esa ecuación, sabemos que la frecuencia circular natural va a ser el coeficiente que va a acompañar a la variable teta o a la variable x, o sea, omega sub n cuadrado, es la frecuencia circular natural, que en el caso de un resorte y un cuerpo es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Y una vez que conocemos la frecuencia circular natural, ya podemos conocer el período, que es igual a 2pi sobre omega sub n, la frecuencia, que es igual al recíproco del período, y de esa manera también conocer la velocidad máxima y la aceleración máxima que están mostradas ahí en color rojo. Muy bien, esta es entonces lo que hemos conocido como vibración mecánica. Como ustedes pueden observar, es una parte de la mecánica de los sólidos muy importante en el campo de la ingeniería, porque nos permite conocer, digamos, el comportamiento de los cuerpos bajo un movimiento repetitivo en el tiempo, que conocemos como vibración libre, y es también, digamos, el tema último de nuestro curso de mecánica de dinámica. Es decir, con este curso estamos terminando entonces, y espero que ustedes hayan tenido toda la oportunidad para conocer los diferentes temas a partir de las videoclases, y que también hayan ido a la par de las videoclases también estudiando en su libro, de manera que pues estén preparados ya para finalizar entonces esta materia. Voy a finalizar con este pensamiento de Galileo Galilei, que fue el primer pensamiento que utilizamos nosotros acá en las videoclases. Todas las verdades son sencillas de entender una vez que se descubren, el punto es descubrirlas. No me queda más que agradecerles, me despido de ustedes, hacia Libertad por la Cultura, muchas gracias.